Chabele, Xincabe Elisa Chavarrea, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy vamos a aprender algunas palabras y su uso para referirnos o hablar de lo que es el cariño o los buenos deseos hacia las personas. Para ello vamos a emplear algunas palabras que son el yabilá, que significa querer, yabilá, de cariño. También tenemos el mek, que es abrazar, mek, abrazar, tzuts, que es besar, tzuts. Entonces van a ser estas tres palabras, el yabilá, el mek y el tzuts. Algunos ejemplos de uso que podemos hacer de estas palabras son kin yabil tikech, que significa te quiero, kin yabil tikech. Otra palabra o ejemplo sería kin mek ikech, que es te abrazo, kin mek ikech. Y para el uso del tzut sería kin tzuts ikech, te beso. Entonces aquí solamente estamos cambiando las palabras y estamos usando o combinando el kin. Entonces kin yabil tikech, que es te quiero, kin mek ikech, que es te abrazo, y kin tzuts ikech, que es te beso. También de lejos, podemos decir ahora que estamos con lo de la sana distancia o de lejos, pues le deseamos a las personas desde lejos muchos cariños, entonces podemos decirle kintushtik titech meko, te mando abrazos, kintushtik titech meko. Si es besos, le decimos kintushtik titech tzutzop, te mando besos. Otro ejemplo sería kintushtik titech yabilahop, te mando cariños o te mando aprecio, kintushtik titech yabilahop. Otras palabras también que son de buenos deseos es kintziboltik kashiktech uts, kintziboltik kashiktech uts, deseo que te vaya bien. También otro ejemplo de uso o de algunas palabras para desearle que a alguien le esté yendo bien o que es una buena persona, usamos el hach utzech. Hach utzech, que eres muy bueno o eres muy buena. Tenemos también otro ejemplo que sería ka uschahkech. Cuando le deseamos a alguien que se mejore, usamos el ka uschahkech. Tenemos también cuando vemos a alguien que está decaído o queremos desearle que se levante el ánimo, que le decimos lix awol, anímate, lix awol. Tenemos también cuando a alguien le va bien, decimos shiktech utzil, que te vaya bien, shiktech utzil. Y bueno, para finalizar tenemos esta palabra que ya habíamos estado usando, que es el kalantaba, que es cuídate, kalantaba. Esperamos que estas palabras puedan ponerlos en práctica para desearle unos buenos deseos a las personas que ustedes aprecian. Tactulaki. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.